¿Cómo están? Ahora estamos con el profesor Carlos nuevamente para una clase de física para tercer año secundario. Habíamos visto el primer video sobre lo que era la teoría prácticamente de vectores. Hoy la vamos a aplicar en ejercicios de acuerdo a la ficha que tienen en sus manos. Vamos a resolver la gran mayoría y algunos dejaremos para que ustedes puedan practicar. ¿Sí? Vamos a iniciar con el primer ejercicio. Dice: hallar la resultante del conjunto de vectores mostrados. Una resultante es el conjunto o el resultado total de diferentes vectores. Los vectores se van a la izquierda y se van a la derecha. Miren acá. Tenemos 5 vectores. Hay que darte cuenta, hay que identificar cuáles son los que van a la derecha, cuáles son los que van a la izquierda. Los que van a la derecha asumimos que son positivos y los que van a la izquierda son negativos. Miren acá. Los que van a la derecha son el 3, el 6 y el 1. ¿Sí? La resultante, el módulo de la resultante para este ejercicio son 3 más 6 más 1, 9. Los que se van a la izquierda, menos, ¿quiénes son los que se van a la izquierda? Aquí están, el 4 y el 3. Mire el sentido. Es contrario al movimiento de los primeros dos vectores. Por lo tanto, la suma de esos dos es 7. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Por lo tanto, que la resultante de ese conjunto de vectores es igual a 2. Como verán, este es el ejercicio más simple y más sencillo de lo que hemos podido apreciar. A partir de ahora vamos a estudiar vectores en los cuales vamos a recordar el método del paralelogramo. El método del paralelogramo me dicta una fórmula. Esa fórmula es la siguiente, que la resultante se calcula como la raíz cuadrada del primer vector al cuadrado más el segundo vector al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo por el coseno del ángulo que están formando. ¿Estamos? Ese vector resultante se calcula con esta fórmula. Es la forma analítica, la forma matemática, la fórmula que a través de fórmulas nosotros vamos a calcular. ¿Sí? Esta fórmula la vamos a aplicar para estos dos y siguientes ejercicios en los cuales veamos ángulos que intervienen en el ejercicio a estudiar. Entonces, veamos acá. Lo primero que tienes que hacer cuando tienes un ejercicio de este tipo es unir los vectores. Al unir los vectores vamos a tener esta estructura. Vamos a poner acá una línea horizontal que sea paralela a la primera. Dibujamos los vectores involucrados. Acá tengo el vector de 5 unidades y tengo acá el vector de 3 unidades. ¿Sí? Pero el ángulo ya no sería 72. Este 12 sería paralelo a este señor de acá. Acá tendría 12. Entonces nosotros vamos a tener 72 menos 12 como ángulo de intersección para estos dos vectores. El ángulo que forman esos dos vectores de 3 y de 5 es ahora de 60 grados sexagesimales. Tenemos que agregar algo más, un conocimiento de trigonometría. Aquí aparece el coseno del ángulo que está formando. ¿Sí? Para nuestro ejercicio, el coseno de 60, vamos a recordar, es igual o equivalente a un medio. Ahí está. Y con esos datos vamos a proceder a hallar la resultante de esos dos vectores. ¿Sí? Vamos a ver acá. La resultante de esos dos vectores se calcula de la siguiente manera. Un radical, el primer vector elevado al cuadrado, aquí está, más el segundo vector elevado al cuadrado, más el doble producto del primer vector por el segundo vector por el coseno del ángulo que está formando. Si revisas, vamos a poder simplificar acá el 2 y el 2. Empecemos a operar. 25 más 9 más 5 por 3, 15. La suma de esos tres elementos me va a dar 49. Por lo tanto, tú ya sabes por tu conocimiento de álgebra y por conocimiento de la tabla que la raíz de 49 es igual a 7 unidades para este ejercicio. Vamos a ver el tercer ejercicio.
hallar la resultante, me dice, de ese conjunto de vectores. Pero los vectores ahora no tienen valores numéricos, sino tienen valores literales. Los valores literales de esos dos vectores es A y 2A. Igual, tenemos el ángulo de 60, entonces sabemos que el coseno de 60, por dato anterior, siempre va a ser un medio, siempre, ¿correcto? El coseno de 60 grados es un medio, es un ángulo que constantemente aparece, así que grábenselo bien. Veamos acá. La resultante para ese conjunto de vectores va a ser igual. Raíz cuadrada del primer vector, 2a elevado al cuadrado, más el segundo vector, me parece que es el vector a nada más, elevado al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, por el coseno del ángulo que estaba formando, que es un medio. Ahí está. Estamos utilizando la misma fórmula que utilizamos al inicio, esta de acá. ¿Ven? Observamos que se va un 2, y empezamos a operar. El módulo de esa resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de 2a elevado al cuadrado. El cuadrado, la potencia afecta a los dos elementos que están dentro. Sería 4 al cuadrado más a cuadrado más 2a elevado al cuadrado. Entonces, aquí tenemos la resultante de, y hacemos la suma. 4, 5, 6 y 7. 7a elevado al cuadrado. Pero como a está elevado al cuadrado, ya tendríamos por lo tanto la resultante. Aplicando nuestro conocimiento de álgebra, tendríamos que el a sale del radical y me queda a raíz de 7 unidades. Muy bien, vamos a hacer una pausa para que puedan copiar y nos vamos al ejercicio número 4. Bien, vamos a ver el ejercicio número 4 ahora. En el ejercicio número 4 me dicen que hay dos vectores de magnitud 7 y 8 que me dan un vector cuya magnitud es 13. Ese vector sería la resultante. Me piden hallar el ángulo que forman esos dos conjuntos de vectores. Sabíamos que existe una fórmula, ¿no? La fórmula era la siguiente, que la resultante se calculaba como la raíz cuadrada del primer vector elevado al cuadrado más el segundo al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo, multiplicado por el coseno del ángulo que están formando. Entonces nosotros tenemos que recurrir a todos nuestros conocimientos teóricos para poder desarrollar este tipo de ejercicios. Veamos acá. La resultante era 13. Vamos a colocarlo aquí. 13 va a ser igual a la raíz cuadrada del primer vector, que es 7 al cuadrado, más el segundo, que es 8 al cuadrado, más el doble producto del primero, que es 7, por el segundo, que es 8, por el coseno del ángulo que están formando. Aquí, la raíz de toda esa operación la podemos eliminar. ¿Cómo? Elevando al cuadrado ambos lados. Al elevar al cuadrado se elimina el radical del lado derecho y al lado izquierdo me va a quedar 169, que va a ser igual a 49 más 64 más 8 por 7, 56. 56 por 2 me va a dar 112 por el coseno del ángulo θ. Vamos a ver qué tenemos acá. 169 menos 49 me va a dar 120. Ya se va acomodando nuestro ejercicio. 64 más 112 por el coseno de θ. Pasas a restar, me quedaría 56 igual a 112 por el coseno del ángulo θ. Y mira acá, si tú simplificas, le sacas o multiplicas por 2 a 56, vas a tener 112. Significa que si de frente le sacas 56, acá me va a quedar 1 y acá me va a quedar 2. Y lo que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo. Esto quiere decir que el coseno de θ me va a quedar como un medio. Ya hace un rato vimos que con el ejercicio número 2 y número 3 que el coseno de 60 era un medio. Por lo tanto, ¿qué vas a deducir tú? Del ejercicio anterior, del ejercicio 3 y del ejercicio 2. Si el coseno de un ángulo es un medio, significa que el ángulo θ, o sea, el ángulo que forman los dos vectores, es igual a 60 grados. Y esta es la respuesta para este exercise, para este ejercicio. Bien, vamos con el siguiente conjunto de vectores.
acá si no vemos ángulos, vemos simplemente una distribución vectorial en la cual solamente me dan los módulos de dos, de A y de B. Uno vale 10 y el otro vale 5. Ojo que cuando me dan este tipo de ejercicios hay que hacer la suma de todos los vectores. Bien, pero vamos a iniciar con este señor. Voy a empezar acá, me voy a ir por aquí, por arriba, el B forma parte de mi circuito ya, y termina acá. Quiere decir que acá tengo un vector yo, que va en forma paralela, cuyo tamaño es del mismo módulo del vector que está al costadito. Significa que acá tengo una A también. ¿Sí? Una A. Ahora voy a ver que me faltan dos vectores a analizar. Uno que va hacia arriba, que se va por aquí, y luego este mismo vector viene por acá y sigue por acá. Sube y va hacia la izquierda en diagonal. Esos dos vectores en diagonal que te estoy marcando me van a generar otro tercer vector que le estoy colocando con este color para que puedas diferenciar uno de otro, que tiene el mismo tamaño que el vector A original. Quiere decir que tenemos ¿cuántos vectores A como resultante? Como resultante tenemos en módulo 3 veces el vector A. Pero el módulo del vector A es conocido, nos lo dan de dato, lo utilizamos en la acá. Por ahí me puede decir, profesor, ¿y qué pasó con el módulo del vector B? B no entra en este operador porque B es absorbido por el conjunto de vectores que está iniciando de derecha a izquierda. Se le llama elementos distractores a veces en problemas de física o de cualquier otro curso. ¿Ya? Tenemos tres elementos, por lo tanto, su magnitud de A vale 10. Operando convenientemente, ¿cuánto sería la resultante acá? 30 unidades. Esa sería la respuesta para este ejercicio. ¿Ya? Tenemos un segundo ejercicio desarrollado. Vamos a ver además acá. En el problema número 6 aparece nuevamente el método del polígono. Lo vimos en la teoría de la sesión anterior. Cuando un conjunto de vectores forma un polígono cerrado, ese polígono prácticamente desaparece. Miren, a nosotros nos piden hallar la resultante de A más B más C más D más E más F. ¿Correcto? Haciendo mi corrección, me parece que aquí es E. ¿Sí? Ahí está. A más B más C más D más F. Pero, recuerda que E más F, ¿cuánto vale? Si te das cuenta, aquí, si empiezas acá y terminas en F, vas a tener un vector que vale D. Vas a tener un vector que vale D también, igual que D. Ahora, tenemos aquí que se está generando un polígono cerrado. Esto de acá es igual a 0. ¿Por qué? Está forma un polígono cerrado. Cuando un polígono es cerrado, su resultante es igual a 0. Quiere decir que en esa resultante parcial de A, B, C y D, esto de acá se anula, forma una resultante cuyo valor es 0. Por lo tanto, el módulo para esta resultante es igual al vector D. Entonces, vamos a dejarles un tiempito, una pequeña pausa para que puedan hacer sus copias respectivas. Vamos a ver ahora los ejercicios que siguen a continuación. Pero antes de empezar a desarrollar este tipo de ejercicios, que son de otro nivel ya, quiero que recuerdes un poquito la parte de la teoría. No recuerdo si se les dijo o no, pero vamos a ver este pedacito de acá. De composición rectangular de un vector. Significa que un vector que forma un ángulo con el eje cartesiano que vemos allá, ese vector se va a descomponer en dos vectores más pequeños. Uno en el eje X y otro en el eje Y, en el eje vertical. En el eje horizontal lo voy a llamar B sub X. Y en el eje vertical vamos a tener un vector vertical llamado B sub Y. ¿Sí? Uno en el eje de abscisas y uno en el eje de ordenadas. Y los valores de esos vectores van a ser igual a el vector que me dan de dato original multiplicado por el coseno del ángulo alfa. Y si el vector está en el eje Y, ese vector va a ser el vector original que me dan por el seno del ángulo alfa. Veamos aquí. Miren, tenemos un vector 3 que se va a la izquierda, o sea, significa que vamos a restarlo, y un vector 15 que hay que descomponer acá.
con ángulo de 37. Lo habíamos dicho hace un minuto. El vector se va hacia la derecha, ¿correcto? Entonces, este vector vale 15 multiplicado por el coseno de 37 grados. Y el vector que se va hacia arriba en forma vertical, como vemos acá, vale 15 multiplicado por el seno de 37 grados, aplicando lo que es descomposición rectangular de un vector. Entonces, por los conceptos de trigonometría que nosotros sabemos ya a lo largo de estos últimos 2 años que han estudiado, sabemos que el seno de 37, ¿a qué es igual? 3 quintos. Y el coseno de 37 es el valor del otro cateto, ¿no? Sería 4 quintos, ¿correcto? Esos son los datos que nos van a servir en encontrar. Vamos allá a las resultantes parciales. Este método consiste en hallar primero la resultante parcial para x, luego vamos a encontrar la resultante parcial para y al final vamos a encontrar una resultante total, uniendo ambos resultados. Veamos. La resultante en x es un vector que va hacia la derecha, que se llama 15, por el coseno de 37, que es 3 quintos, menos el que se va a la izquierda, que es 3. Si tú simplificas 15 entre 5, ¿cuánto te da? 3. Muy bien. 3 por 3 es 9, menos 3. 9 menos 3 es 6. Quiere decir que la resultante en el eje X me salió 6 unidades. Y lo vamos a guardar. Esto lo vamos guardando. Ahora vamos allá a la resultante en el eje Y, el eje vertical. Solamente aparece uno que se va hacia arriba, que es el valor de 15 por el seno de 37. Pero el seno de 37 es 4, perdón, el coseno de 37 es 4 quintos. Estamos tomando las cosas equivocadas acá. 15 por 3 quintos, 3 quintos era el seno de 37, pero en X es coseno, entonces acá sería 4. Acá sería 4 y tendría 4 por 3, 12, menos 3, acá sería 9. Ya, vamos a voltear el 6, sería volteado, sería invertido por una mala posición del valor de angular. Seno de 37 es 3 quintos. Acá se aplica en el eje Y recién el seno de X. Acá sería 3 quintos. ¿Correcto? Sacándole quinta, me va a quedar 3. 3 por 3 igual a 9 unidades también. Dos catetos con el mismo valor. Ya salió prácticamente porque la resultante total tiene esta fórmula. Lo que me sale en el eje X lo elevo al cuadrado y le sumo a lo que me sale en el eje Y también elevándolo al cuadrado y luego le sacamos la raíz cuadrada a ambos. Reemplazando va a ser igual a la raíz cuadrada de 9 elevado al cuadrado más 9 elevado al cuadrado. Tienes 81 por 2 o 2 por 9 al cuadrado. Por lo tanto, la resultante total para este ejercicio va a ser igual. ¿A quién? Son 2 veces el 9. ¿Sí? Me va a quedar entonces 9 raíz de 2. Ahí está. Terminamos con este ejercicio número 7. Vamos a hacer el ejercicio número 8. En el ejercicio número 8, estoy viendo acá, dice hallar la magnitud de la resultante si es horizontal. Me dicen que la resultante es horizontal. Esto me da algo acá, un dato original, que la resultante vertical es igual a 0. ¿Sí? Si me dicen que la resultante es horizontal, que está en el eje X, este es el eje X, significa que la resultante en el eje Y es igual a 0. Vamos a reemplazar los datos acá. Tenemos acá un vector que hay que descomponer. Me dicen que la resultante es horizontal, entonces voy a trabajar en el eje Y. En el eje Y yo tengo esta expresión. ¿Sí? En el eje Y yo tengo esta expresión. ¿Cuánto vale ese vector en el eje Y? Vamos a ponerlo acá. El vector en el eje Y es igual a 30 multiplicado por el seno del ángulo alfa. ¿Correcto? Y si quieres saber la resultante en el eje Y es igual al vector que se va hacia arriba, que es 30 por el seno de alfa, menos 24. Y me dicen de dato también, además, que esta resultante en Y es igual a 0. ¿Por qué? Porque la resultante es horizontal, me dicen. Entonces trabajamos en el vertical. 30 por el seno de alfa
menos 24 me va a dar 0. El 24 pasa a la izquierda. Y tendríamos esta expresión. Le sacamos todo lo que se le pueda sacar. Sácale mitad, mitad. Mitad de 24, 12. Mitad de 30, 15. Tiene tercia. Tercia es 4, tercia es 5. Quiere decir, con estos cálculos previos, que el seno de alfa es igual a ¿qué? Lo que está multiplicando pasa a dividir. 4 quintos. ¿Cuál es el ángulo cuyo seno es igual a 4 quintos? Si el coseno de 37 es 4 quintos, entonces el seno de alfa, para que sea 4 quintos, me indica, por lo tanto, que el ángulo que estábamos buscando es el de 53 grados. Ahí está. Y esa sería la respuesta para nuestro ejercicio. ¿Qué sería la alternativa? A ver, no me estaban pidiendo el ángulo alfa, me estaban pidiendo la magnitud de la resultante si es horizontal. Hay que hallar la resultante, me dicen todavía. Tenemos el valor de alfa. Vamos a hallar la resultante si es horizontal. Si la resultante es horizontal, tenemos que en el eje X, aquí, aparece un nuevo vector. El vector en X. Ese vector en X sería... ¿Quién sería ese vector en X? Muy bien, ese vector en X va a ser el vector de 30 unidades multiplicado por el seno del ángulo que está formando. Pero hemos encontrado que el valor del seno es de 53. Por lo tanto, ese vector en X es igual a 30 por, ¿cuándo? Por 4 quintos. Simplificando me va a quedar que es igual a 24. 24 a la derecha, perdón, 24 a la izquierda, ¿sí? Se va hacia a la izquierda, y 20 se va a la derecha. ¿Cuál sería el resultado para este ejercicio? ¿Cuánto me dirías acá? La resultante sería, ¿de cuántas unidades? ¿Sí? La resultante es igual. Mira, tienes un vector de 20 que se va a la derecha. 20 se va a la derecha. Y tienes 24 que se va a la izquierda. Por lo tanto, tu resultante es igual en módulo y tamaño, es igual a 4. ¿Sí? 4 unidades. Y se va a la izquierda la resultante. No nos piden la dirección, pero el módulo, el tamaño es de 4 unidades, que es lo que tendrías que marcar en tus alternativas a presentar. No hacemos la pregunta número 9 porque si revisas tu ficha hay una duplicación de problema. Lo pueden practicar quizás. ¿Ya? Vamos a hacer el ejercicio número 10, que es un ejercicio en el cual me dice, del gráfico mostrado, hallar el módulo de la resultante. Un problemita más para culminar con nuestra clase de hoy, donde nos dicen este dato. Aparece este vector que vale 2 y aparece otro vector cuyo valor es 4. Vector A y vector B. El ángulo que forman es 60 grados. Dice, del gráfico mostrado, hallar el módulo de la resultante. Del gráfico mostrado, hallar el módulo de la resultante. Ese módulo o tamaño lo calculamos con la fórmula del, ¿no? La fórmula del paralelogramo, donde me dice que la resultante es igual a la raíz cuadrada del primer vector elevado al cuadrado más el segundo vector elevado al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo por el coseno de 60, que ya sabemos que es un medio. ¿Sí? En toda la sesión hemos trabajado el mismo ángulo casi para este tipo de ejercicio. Y tenemos el radical ahí. Vamos a simplificar y hacer las operaciones algebraicas respectivas. Mitad, mitad. Empezamos a calcular. 2 al cuadrado es 4. 4 por 4 es 16, más 4 es 20. 4 por 2 es 8. Raíz de 28. ¿Sí? Pero acuérdate que un radical se puede doblar. Raíz de 28 es raíz de 4 por raíz de 7. ¿Sí o no? Por lo tanto, tu resultante final va a ser igual a ¿qué? A 2 raíz de 7 unidades. ¿Correcto? La resultante me saldría 2 raíz de 7. ¿Sí? Lo que tenemos que tener cuidado es simplemente en los cálculos, ya no se vayan a complicar,
Si encuentran una alternativa que no esté, a veces en cuestión de tipeo, siempre hay errores en digitación, pero no se olviden de utilizar el procedimiento correcto para este tipo de ejercicios. Aquí la alternativa 2 raíz de 7 no aparece, pero este es el resultado correcto. ¿Ya, chicos? Hemos terminado por hoy. De tarea quiero dejarles las dos últimas o tres últimas, incluyendo la número 9, que ya saben cómo se resuelve, incluso saben cuánto sale, pero traten de practicarla. La actividad domiciliaria es esa, los ejercicios que faltan de la ficha. Son tres que les estoy dejando, que son basadas en lo que hemos hecho hace un momento. ¿Ya? No se olviden de que pronto nos veremos y quédense en casa. Nos vemos pronto.